No frena la actividad en Bitcoin. Estamos a sábado y el precio del principal activo sigue moviéndose. Lo que estamos observando es que el FOMO ha llegado y vamos a ver si ha llegado para quedarse por mucho tiempo, porque la situación actualmente, si vemos esos puntos de acumulación de Wyckoff que se puede estar dando en este momento en Bitcoin, podría llevar el precio bastante más arriba de esos $74.000. Quiero ahora mismo que en este vídeo analicemos esto y también qué impacto va a tener la llegada o la posible llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, a la Casa Blanca, porque va a cambiar las instituciones y quiero ver en qué situación queda Jerome Powell de la Reserva Federal, en qué situación queda Gary Gensler de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Hay tanto de lo que tenemos que hablar en este vídeo que la verdad vamos a pasarlo bien. Vamos rápidamente a la noticia, vamos rápidamente al precio de Bitcoin, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en este momento, donde está cotizando al momento de grabar este vídeo, está cotizando en esos $67.400. Y ya sabéis que estamos comentando que ese punto de acumulación de Wyckoff que podría estar dándose nos tendría que llevar por encima del máximo histórico. Esto ya ha ocurrido en el pasado y ha ocurrido, sin ir más lejos, en 2021 tenemos un movimiento de acumulación de Wyckoff muy similar a este, que llevó el precio de Bitcoin desde los $30.000 a los $69.000. O sea, aumentó más de un 100% el precio de Bitcoin con este movimiento. Quiero que lo veamos. Y esta es la imagen que quería mostraros y que quiero que veamos en este vídeo principalmente, porque podemos observar, lo voy a poner un poquito más pequeño para que la podáis todo el mundo ver, pero podemos observar cómo el movimiento claramente es un movimiento lateral donde nos intenta hacer esos tests, esos retesteos a la zona baja para intentar romper, y finalmente nos deja un movimiento de falsa ruptura a la baja para finalmente terminar de hacer ese movimiento fuerte al alza. Para que sepáis cómo acabó esta gráfica, porque esta gráfica está analizada y como decimos en las diferentes fases de la acumulación de Wyckoff, en este caso la fase A, B, C y D y E en este caso, que nos marcaría ese movimiento final al alza, la fase E en este caso. Pero como digo, actualmente el precio de Bitcoin está haciendo algo muy similar a esa gráfica, muy similar a ese movimiento, y podemos ver como este último movimiento lento a la baja, hablo de lento, porque podríamos observar que anteriormente se han producido movimientos un poquito más fuertes, por ejemplo, movimientos a retestear la zona baja que tenemos en los 57.300, se produjo con una velocidad, pues evidentemente más rápida de lo que se ha producido aquí, ¿no? Vemos que la presión aquí de vendedora evidentemente no está siendo tan fuerte como sí que lo fue en este punto. Es mucho más comedido el movimiento de Bitcoin para, como digo, rompernos el mínimo, hacer creer a todo el mundo que se va para abajo para finalmente romper al alza. Lo dicho, esa situación pues se asemeja mucho a eso, y como comentamos, esta es la gráfica que veíamos en mayo, junio, julio del año 2021, donde podríamos observar que el movimiento es muy similar en este caso, ¿no? Y como esa gráfica que hemos visto, esta imagen que hemos visto, ¿cómo terminó esto? Pues haciendo ese movimiento de confirmación de Wyckoff, que ustedes pueden observar cómo se va a buscar ese máximo que tenemos en el rango. ¿Para qué? Para hacer ese primer movimiento de ruptura al alza, de rebote, de retroceso, y finalmente esto es lo que hace el precio, ¿no? Irse a buscar los $69.000. Por tanto, es importante que destaquemos que actualmente el precio de Bitcoin, una alta probabilidad, podríamos estar viendo algo similar a eso. Eso, lo dicho, llevaría el precio de Bitcoin por encima de esos $74.000, o debería hacer un primer movimiento a la zona del máximo histórico de los $74.000, para posteriormente comenzar a empujar y terminar rompiendo esa resistencia. Eso es lo que nos dejaría el movimiento de acumulación de Wyckoff que estamos observando. Fran, pero ¿cómo va a ocurrir eso? ¿Cómo Bitcoin se va a ir a máximos históricos? ¿Cómo Bitcoin se va a ir a buscar los $80.000? ¿Cómo Bitcoin se va a ir a buscar los $100.000 si ha dejado un gap en los futuros del CME? Sí, ciertamente es así. Ha dejado un gap en los futuros del CME y ha dejado un gap en los futuros del CME desde los 58 a los $61.000. Evidentemente esto, en una alta probabilidad, hay que recorrerlo, pero no tiene por qué hacerlo ya, y no tiene por qué hacerlo en el 100% de las probabilidades que nos da este tipo de movimientos. Vámonos al pasado y vamos a analizar realmente lo que nos deja ese tipo de gaps y cómo suele actuar el precio de Bitcoin. Esto lo hemos comentado en alguna ocasión. Si nos vamos a este mismo año, principio de este mismo año, final del año 2023,
Podemos observar este movimiento donde en la gráfica de los futuros del CME nos dejó un gap muy interesante y nos dejó un gap en el cual podemos observar que fue a recorrer, pero no recorrió al instante. El precio de Bitcoin tardó en recorrer ese gap unos 50 días. Hablamos de casi 2 meses en recorrer ese gap. El precio de Bitcoin se fue arriba en torno a un 22%. ¿Qué es lo que tendría que hacer Bitcoin en este instante si creciera de la misma manera, si se produjese un movimiento de un 22% arriba desde el gap que se acaba de producir? ¿Qué es lo que haría el precio de Bitcoin? Bueno, podríamos observar que el precio de Bitcoin, vámonos aquí, vámonos al movimiento que estamos teniendo en este momento, que si desde ese punto en el que abrimos el gap subimos ese 23, 24%, 20%, iríamos, ahí lo tenemos, a esos máximos históricos. Iríamos a buscar el techo de los máximos históricos si se repite ese movimiento. Pero Fran, esto, si hace ese movimiento, va a ir a buscar o puede ir a buscar ese gap para rellenarlo. Sí, puede hacerlo, evidentemente, pero no tiene por qué. Vámonos a otro ejemplo dentro de la gráfica de los futuros del CME, donde desde incluso el año 2023, marzo de 2023, se nos quedó un gap en los $20.000 que no hemos ido a recorrer y probablemente nunca lo hagamos. Esta es la situación que nos deja. Este gap, vemos cómo lo marcó en este fin de semana del 12, 13, 14 de marzo del año 2023, pero podemos observar muy rápidamente cómo ese movimiento fue muy rápido. ¿Para qué? Para rellenar otro gap que teníamos aquí. Aquí tenemos otro gap, vino, lo rellenó y se nos fue para arriba, pero dejándose otro gap aquí abajo, ¿no? Ahí podríamos ver esa manipulación que se podría ver en el precio de Bitcoin en este movimiento, ¿no? Para hacer una falsa ruptura de este punto, de este mínimo a la baja y terminar yéndose con fuerza hacia arriba, como estamos pudiendo comprobar, a la zona de los $30.000 en primera instancia. Entonces tenemos que confirmar que esta situación que tenemos es una situación que, repito, normalmente va a tender a ir a buscarla. Debería hacerlo, pero no necesariamente. Esto es algo que nos da esa confianza para poder ver al precio de Bitcoin seguir creciendo y seguir completando ese movimiento de acumulación de Wyckoff que, como os he comentado anteriormente, debería llevarlo en primera instancia a máximos históricos o a golpear máximos históricos para luchar contra esa zona y terminar rompiendo al alza. Algo similar a lo que ustedes pueden ver en esta imagen, donde aquí alcanzaríamos esos máximos históricos, donde comenzaríamos a hacer un movimiento acumulativo muy levemente para luego finalmente entrar en una fase E que nos lleve a un movimiento parabólico al alza. Seguramente ese movimiento parabólico al alza lleva a Bitcoin cerca de los $80.000 o incluso por encima para los próximos meses. Así que podríamos estar ante esta situación. Repito, son más de 3 meses, incluso 4 meses haciendo este movimiento de acumulación de Wyckoff. Por tanto, cuanto más extenso sea ese movimiento, mayor será posteriormente la salida. Y si la salida finalmente es al alza, que todo apunta que pueda ser al alza en este momento, viendo el patrón que se está dando y esa acumulación de Wyckoff, lo que nos dice en su teoría, pues como digo, nos daría un movimiento de parabólico al alza con una fuerza tremenda. Antes de continuar con el vídeo, quiero ver el tema de Donald Trump, quiero ver más cositas que nos va dejando el mercado y las noticias estadounidenses que sin duda son importantes. El martes comienzan los ETF de Ethereum y quiero que veamos las últimas novedades al respecto. Pero como digo, antes de ello, quiero que sepan rápidamente que tenemos abierto el grupo VIP, seguimos teniendo abierto las plazas del grupo VIP totalmente gratuito, donde tenemos, como ya sabéis, un chat para hablar, tenemos un bot de Papandam que nos avisa de todos los movimientos fuertes del mercado al instante para que sepamos todo lo que se va produciendo. Además tenemos un bot de señales que nos va dejando señales. Cada día nos deja unas cuantas señales por si queréis operar estas señales. Y como digo, este grupo es totalmente gratis. Para acceder simplemente podéis hacer lo siguiente, podéis venir rápidamente a la descripción de este vídeo y podéis observar aquí como dice, regístrate en BingX con el link que tenéis aquí para acceder al grupo VIP y pide acceso en este Telegram que os dejo por aquí. Simplemente venís a este link de registro, venís aquí con el código Fran Ruiz, os podéis registrar y cuando registréis en BingX, venís, le habláis a esta persona que tenéis aquí este Telegram, le pasáis el ID de usuario de vuestra cuenta y os dará acceso al grupo VIP. Como digo, podéis operar y además, como también os estoy diciendo, tenéis una competición exclusiva con más de $2.800 en premios que podéis observar por aquí, que es por volumen. Por tanto, cuanto más operáis, mayor será el premio que podéis ganar. Incluso, lo he dicho, el primero podría ganarse, bueno, va a ganar $750 y hasta el top 20 os vaya a llevar premios. Por tanto, este link lo tenéis ahí en la segunda línea de la descripción que podéis observar justamente aquí y como digo, podéis acceder a esa competición exclusiva para esta comunidad. Es una competición exclusiva totalmente de nosotros, ¿vale? Por tanto, lo dicho, tenéis el grupo de Telegram VIP con las señales, con los bots automáticos,
totalmente gratis. Lo único que se pide es que se opere con ese link de registro, esa cuenta que os hagáis con ese link de registro en BingX, y con eso, simplemente con eso, os mantendremos en el grupo por siempre. Además, tenemos más de 150 dólares, perdonad, más de 600 dólares en premios entre líquido y bonos cada semana a la gente que operéis dentro. Os vamos dando premios, bonos, para que podáis seguir operando y que esto os salga, por supuesto, aún más rentable. Vamos a continuar porque la noticia ahora mismo está en Donald Trump, y evidentemente la situación con Donald Trump es una situación compleja. ¿Por qué? Porque si llega al poder, Donald Trump va a tener la facilidad de mover hilos o de mover instituciones, mejor dicho, dentro del país norteamericano. ¿Qué es lo que va a pasar con la Fed? ¿Qué es lo que va a pasar con Jerome Powell? Bueno, pues para la gente que pensaba que Donald Trump iba a mandar a Powell a su casa, todo apunta a que no. Noticia del Confidencial, donde nos comenta que Donald Trump mantendrá a Powell como presidente de la Fed si gana las elecciones. El presidente republicano ha advertido que la Fed debería abstenerse de recortar tipos de interés de las elecciones para dar un impulso a la economía, lo que podría ayudar a Joe Biden. Nos comenta por aquí la noticia. Todo apunta, como venimos comentando, noticias, bueno, en este caso de Europa Press, que nos dice que Donald Trump va a mantener en este caso a Jerome Powell. La situación con Jerome Powell ahora mismo, bueno, tampoco es tan crítica realmente para el precio de Bitcoin o para el precio de estos activos más volátiles, porque todo apunta a que la Reserva Federal va a bajar tipo de interés en septiembre. Actualmente se tasa en un 98.1% de probabilidades y un 1.9% de probabilidades de mantener los tipos para septiembre. Todo apunta en que en septiembre se van a bajar los tipos. Pero ¿qué va a pasar con Gary Gensler? ¿Qué va a pasar con el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos si llega Donald Trump al poder? Evidentemente, ahí sí que puede cambiar la situación. Fíjense en ese vídeo donde nos comenta que el senador de Ohio, J.D. Vance, sobre Gensler, dice que es demasiado político en su regulación de los valores, lo hace al revés cuando quiere prohibir tokens útiles y aparentemente no le importa a aquellos que no tienen una utilidad específica. El senador Vance considera que blockchain es clave para la competencia y las fuerzas del mercado que desplazan el oligopolio de las grandes tecnologías, especialmente a los actuales señores de las redes sociales. Vance no es un campeón inquebrantable de las criptomonedas, lejos de ahí, pero está claro que considera que Gensler crea efectivamente un foso regulatorio para los actuales titulares o los actuales holders. Bueno, eso es lo que nos dice el que va a ser el vicepresidente en el gobierno de Donald Trump, en el que creemos que será el próximo gobierno de los Estados Unidos, la Casa Blanca, quien formará la Casa Blanca de los Estados Unidos a partir de noviembre de este mismo año, en esas elecciones del 5 de noviembre. Sin duda, ese movimiento pro cripto también se está dando y todo apunta a que Gary Gensler irá fuera. No lo quieren ver a Gary Gensler, no quieren ver a esta gente y por tanto el marco regulatorio con las criptomonedas se quedará aún más claro que el momento en el que se encuentra en este instante. Ahora mismo estamos viendo que están aprovechando los diferentes emisores ¿para qué? Para enviar solicitudes de otro tipo de ETFs en spot en cuanto a cripto. Ya estamos hablando, que ahora hablaremos de ello, que el martes será el momento en el que se apruebe, ¿no? O se comience el trading, según el CBOE, que ahora lo vamos a ver, se aprobará ese trading o comenzará el trading de los diferentes activos de ETF de Solana, iba a decir, de Ethereum. Pero como digo, los emisores tratan de adelantarse a esas elecciones y de que la SEC también tome o dé esas facilidades al mundo cripto ante una posibilidad de salida si el gobierno de Donald Trump llega al poder. Por tanto, envían esas solicitudes para poder emitir ese ETF de Solana en spot en los Estados Unidos para que la SEC pueda actuar de una manera más tranquila, más calmada y de una manera más amigable frente al terreno cripto, que actualmente evidentemente no lo está haciendo. Por tanto, aprovechando esas elecciones, los emisores tratan de buscar otro tipo de ETFs y ahora mismo el de Solana es el que está llevando la voz cantante. Tenemos que entender que Solana, ante esta situación, está creciendo muchísimo. El ecosistema de Solana está creciendo muchísimo. ¿Y cuál va a ser el próximo? Se va a preguntar todo el mundo. Se habla mucho de XRP, se habla mucho de que si finalmente este mes finaliza ya el juicio, queda la claridad regulatoria en XRP va a volar, evidentemente, porque no va a tener esa incertidumbre que lleva años con ella y con la SEC, y también tendrá esa posibilidad de un futuro ETF en spot en los Estados Unidos. Lo que tenemos que entender en esta situación en la que nos encontramos, como digo, que el Donald Trump sí que sacaría a Gary Gensler y a su equipo del cargo y dejaría en este caso a Jerome Powell en la Fed, ¿vale? Todo apunta a que así será el movimiento de Donald Trump,
que favorecería a las criptomonedas en el instante en el que entre al poder y entre a la Casa Blanca. Como venimos comentando, el CBOE, aquí tenemos la información para el martes, no sé si puede llegar a ver. Pero bueno, para el martes 23 de julio tiene aquí ya puesto la primera fecha de trading para los diferentes emisores, este caso es de Franklin de Ethereum, FT y ETF, perdonad, y esto es lo que nos estaría marcando, ¿no? Ese punto de partida, ese punto de salida para esos ETF que sin duda sería interesantísimo, no solamente para Bitcoin y para Ethereum, sobre todo Ethereum, sino también para las altcoins, que las altcoins seguramente verían un repunte muy interesante y posiblemente esa dominancia de Bitcoin la veríamos comenzar a caer con ese repunte de las diferentes altcoins. Fran, ¿va a ser un compra en rumor, vende la noticia? No necesariamente. No tiene por qué ser un compra en rumor de la noticia porque evidentemente no estamos viendo cómo se está descontrolando el precio de Ethereum. Si el precio de Ethereum hoy estuviese cotizando cerca de máximos históricos o por encima de $4.000, te diría, ojo al martes porque el martes podría caer con fuerza Ethereum. Ahora mismo no se está dando ese primer movimiento. Ya se dio en el pasado y cayó cuando se aprobó el documento 19B4 que comentamos aquel día de mayo, ¿no? Que estuvimos por aquí en directo. Pero la situación actual es bien diferente y tenemos que entender que no se está dando ese mismo punto que se dio con Bitcoin en enero de este mismo año. Así que la situación ahora mismo es diferente, es una total incógnita y como el dinero institucional de los diferentes emisores comienza a entrar con fuerza en Ethereum, gente, recuerden que Ethereum no es Bitcoin, que Ethereum tiene mucha menos market cap que la que tiene Bitcoin y que la posibilidad de crecimiento, si se igualan un poquito, entiendo que no entrará tanto dinero como el ETF de Bitcoin, pero si nos va entrando una cantidad de dinero diaria interesante, esto podría ser muy bullish, no solamente, repito, para Ethereum, sino para el resto de altcoin que podría tener ese rumor, ¿no? Ese rumor de posibilidad de futuro ETF, ¿no? Que sin duda sería lo más interesante. El ETF de Ethereum tiene fecha y tarifa de emisión confirmadas. Esto es lo que nos va comentando Cripto Noticias por aquí. Lo dicho, es la información que tenemos en este momento y todo apunta a que este martes comenzará tanto el de Franklin de Templeton, el de 21 Shares, Fidelity Invesco, BanEck comenzarán a operar simultáneamente para asegurar la competición en igualdad de condiciones en todos los productos. Nos complace anunciar que un producto cotizado en bolsa ETP cotizará en el CBOE y comenzará a cotizar como una nueva emisión el 23 de julio de 2024 en espera de la efectividad regulatoria. Nos dice que de acuerdo con la misma del CBOE, las nuevas emisiones de ETP, tipo de producto del cual los ETF de Ethereum forman parte, se llevan a cabo mediante una subasta única de nuevas emisiones. La empresa de bolsa abrirá la negociación aproximadamente a las 9:30 AM, horario EST. Para que entendáis un poquito, es a la apertura de Wall Street, ¿no? Básicamente para que veamos lo que podría llegar a suceder. Se avecina otra guerra de tarifas. Nos comenta también por aquí que Bloomberg nos dice que 7 de los 10 fondos que emiten las acciones en bolsa de Ethereum tienen exenciones de tarifas. Esto implica que comercian con estos ETF de Ethereum, no tendrán ningún costo hasta llegar a la cantidad máxima total negociable y o al día de cierre de la exención. Van a dejar durante un tiempo sin tarifas, por tanto eso va a permitir que pueda entrar aún más dinero institucional a los ETF y eso podrá permitir también que la cantidad que vaya a entrar en comparación con otros ETF pues sea mayor, porque si quieres comenzar a exponerte a cripto y tienes a un Bitcoin donde ya esa exención, las tarifas, ha finalizado porque ya llevamos bastantes meses con estos ETF abiertos, pues va a tener una mayor facilidad para que no le coman las tarifas a esos grandes inversores con ese tipo de activos o de este tipo de productos, ETF en este caso, mirando ya más a las altcoins, dejando un poquito a Bitcoin de lado, pero por supuesto centrándote en el mundo cripto, como en este caso es Ethereum, que es la segunda criptomoneda más grande. ¿Cómo está cotizando Ethereum en este instante? ¿Cómo está cotizando la segunda criptomoneda más grande del mercado cripto en este momento? Fíjense porque sigue golpeándose sobre una zona claramente de cambio de tendencia. Recuerden que todavía Ethereum no ha cambiado tendencia en diario. Todavía Ethereum no tiene ese cambio de tendencia. Claro, sí es cierto que nos está dejando ya comenzando a dar esa ruptura de la media móvil de 50 que ustedes pueden observar en color rojo aquí, que sin duda es interesante, pero seguimos viendo cómo Ethereum se comporta en ese movimiento de rango que probablemente estemos ante un movimiento de acumulación para terminar rompiendo arriba. Para mí, la mayor probabilidad es que Ethereum venga a buscar los $4.000 en los próximos días, aunque es cierto que ahora mismo se está topando contra una resistencia, repito, que cambiaría la tendencia de bajista a
alcista, una tendencia que podemos observar que está siendo clara, ¿no? De impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, y este retroceso que estamos teniendo, que ahora mismo es un retroceso de esa tendencia a la baja, evidentemente nos está dejando una situación en la cual le está costando una barbaridad seguir creciendo. Estamos viendo otros activos con esa alta especulación que nos está dejando con el tema de los ETF, como es por ejemplo Solana, que está rompiendo al alza con una fuerza que da miedo, absolutamente da miedo, ¿no? $172 es lo que está cotizando en este instante al momento de grabar este vídeo, habiendo llegado ya a los 174 que avisamos que podría llegar en caso de romper los 170, 172 en el último directo. Por tanto, la situación actualmente en el mundo cripto es idílica, solamente nos faltaría que tengamos una caída a la dominancia, que vemos que la dominancia sigue sin caer, sigue sin tener ese movimiento a la baja importante, aunque la recta parece que la ha roto ya a la baja, pero como digo, falta esperar a que esto se nos venga para abajo al 40%, 38% para iniciar un bull run o una alcisa, mejor dicho, que será histórica. Así que nada más, gente, espero que este vídeo les haya gustado, espero que este vídeo les sea interesante. Si es así, déjame ese botón de like, déjame esa suscripción al canal y, por supuesto, activa la campanita para no perderte absolutamente nada. Seguimos por aquí cada día, un saludo y hasta pronto.